Ecosistemas en el tiempo. Sabiendo que las condiciones para que aparecieran los eucariontes y con ellos grandes organismos se establecieron hace casi 2.000 millones de años, la pregunta es, ¿en dónde están las evidencias de todos estos organismos? La respuesta es que los hemos ido recolectando, pero es difícil reconocerlos. Es complicado documentar qué tipo de organismos estamos viendo en rocas tan antiguas. Sin embargo, existe evidencia de que hace aproximadamente 2.100 millones de años ya existían los linajes de macroalgas. Sus primeros representantes eran pequeños, pero vivían unidos al sustrato oceánico como sus parientes actuales. Los estudios filogenéticos sugieren que las macroalgas tienen sus ancestros en organismos microscópicos, por lo que se debe esperar el reconocimiento de algas rojas o verdes, etc. Los organismos unicelulares o pequeños organismos pluricelulares seguramente formaban parte de estos ecosistemas. Hay que añadir la evidencia de actividad de organismos excavadores, que hacen recordar horadaciones de vermes en rocas de hace poco más de 1.000 millones de años. Juntando esta información, entonces se puede sugerir que la llamada explosión del Cámbrico fue precedida por una amplia biodiversidad de microorganismos, muchos de ellos aún por reconocer, como lo sugieren biotas como la de Ediacara y otras semejantes con edades de entre 1.000 y 570 millones de años. Con esta perspectiva, el Precámbrico fue un momento en que ecosistemas muy diversos y comunidades distintas a las actuales, pero con importantes nexos en cuanto a composición de los linajes presentes, son la antesala de ecosistemas con mayor diversidad en los que procesos y metabolismo continuaron interactuando con la hidrosfera, litosfera y atmósfera, formándose una especie de gran olla de la vida que estuvo lista para servirse conforme el Fanerozoico se acercó, generando no solo formas de vida distintas, sino comunidades muy variadas y particulares. La llamada explosión del Cámbrico es entonces solo un evento importante de diversificación y radiación de una vida que inició un segundo gran momento de diferenciación con la aparición de la meiosis y la sexualidad. Impulsó la generación de grandes organismos y ellos continuaron generando variados nichos donde la evolución de multitud de microorganismos continuó y en donde los grandes organismos fueron encontrando opciones para su establecimiento y diversificación. Aún hay que tener presente que estos grandes organismos han sido utilizados por los microorganismos como hábitat en donde viven por millones de años. No hay que perder de vista que muchos de los grandes organismos pueden parecer familiares por su semejanza con los actuales, anticipando importante impacto de ellos en los nuevos ambientes. Sin embargo, el impacto de los microorganismos continuó siendo muy potente en estos nuevos ecosistemas, en donde la vida se estableció. No se les presta mucha atención porque no se ven, solo se sienten unos cuantos, y la relación entonces es limitada y distante. Pero los microorganismos siguieron y seguirán siendo columna vertebral de la vida. Los estromatolitos son un gran ejemplo de vida que podemos entender porque tenemos ejemplos actuales, pero se sugiere que funcionaban distinto a lo que conocemos en la actualidad. La arquitectura de los estromatolitos en diversas partes del mundo puede ser muy semejante, pero no siempre son construidos por los mismos organismos. No son las mismas especies las que interactúan en la edificación de estas estructuras. Pueden ser cercanas, pero no son las mismas. Lo curioso es que siempre construyen estromatolitos con la misma arquitectura. Esto es un interactuar de los organismos que es difícil ejemplificar en la actualidad. Sería como pedir que cada vez que vemos un arrecife coralino, su arquitectura se replicara, no la de un tipo de coral, sino la forma del arrecife. Situaciones como esta nos hacen recordar que si bien las formas de vida y sus procesos pueden parecerse o ser semejantes, en distintos momentos de la historia de la vida, su actuar puede tener resultados muy distintos. Con esta visión de la vida en los mares, hay que indagar ¿cómo los organismos fotosintéticos salen del agua para establecerse en las partes emergidas de los continentes? Se postula entonces que miembros del fitoplancton primero colonizaron zonas costeras y que a partir de estos organismos uni- o multicelulares
hubo un cambio para formar organismos de mayor talla que después fueron activos sexualmente. Estas ideas nos hacen pensar cómo debieron haber sido esos primeros organismos fotosintéticos del continente. La historia de la vida sobre el continente es también apasionante y requiere de espacio para introducirse a ella. Algunos de los detalles de esta aventura serán discutidos en el siguiente video. Por ahora hay que concluir que la vida y los ecosistemas a lo largo del Precámbrico, los primeros 3.550 millones de la vida, se caracterizan por la acumulación de eventos que con relación a la vida generan una especie de caja de Pandora que no deja de sorprender.